Dime la verdad, ¿cuántas veces te escandalizaste por el pecado de otro, pero abriste tu boca para hablar de él entre risas y café? ¿Cuántas veces dijiste, eso es pecado, eso no agrada a Dios? Y luego te sentaste en la sala de tu casa a comentar el pecado del otro con detalle, con tono, con sazón. Y si te dijera que mientras condenabas el adulterio, celebrabas el chisme con café, sí, lo sé. Suena duro, ofende, pero también despierta, porque hay una hipocresía oculta que se ha vestido de madurez espiritual, una doble moral que divide pecados entre los graves y los aceptables. Una cultura donde se castiga la infidelidad, pero se tolera el veneno de la lengua con gracia y complicidad. Y en medio de esa cultura, muchos cristianos se han convertido en jueces disfrazados de intercesores, en canales de rumores disfrazados de preocupación, y lo peor de todo es que no lo notan. Una hermana cae en adulterio y todos oran por justicia, pero otra pasa la tarde entera contando su caída entre bocados de pan y Dios tenga misericordia. Un hermano deja la iglesia por un escándalo y antes de orar por él, ya alguien dijo, ¿sabías que también lo vieron con aquella mujer en tal parte? Y así se va gestando una comunidad donde la lengua tiene más libertad que el Espíritu Santo. Una comunidad donde el chisme se convirtió en el entretenimiento legalizado y el pecado ajeno en contenido para charlas espirituales. Pero déjame preguntarte algo con el alma. ¿Qué pesa más delante de Dios? ¿Una caída en debilidad o una lengua que mata lentamente en secreto? Jesús fue claro. Los fariseos apuntaban el pecado visible, pero ignoraban lo podrido que había dentro de ellos. Y hoy, tú y yo estamos llamados a mirarnos en ese espejo, porque no se trata de defender el pecado del otro, se trata de no usarlo como alimento de tu alma vacía, de no disfrazar tu curiosidad con preocupación espiritual, de no sentarte en mesas donde lo que se sirve no es pan, es veneno. Este video no es para acusar, tampoco para justificar pecados visibles. Es para revelar una lepra silenciosa que destruye la unidad del cuerpo de Cristo, mientras se celebra con café en la mesa de muchos cristianos maduros. Y si te quedas hasta el final, vas a descubrir la historia de una mujer que cayó, pero fue apedreada más por los que decían amarla. El relato simbólico de un grupo de creyentes que oraban con una mano y destruían con la lengua. Una verdad olvidada que cambiará tu forma de hablar y de callar. Y la razón por la cual Dios odia más el chisme que muchos de los pecados que tú condenas. Este canal se llama Senderos de Salvación, y aquí no venimos a suavizar lo que arde, venimos a exponer con amor para que el alma vuelva a arder con verdad. Porque si este mensaje te confronta, es porque Dios quiere sanarte, no para callarte, sino para purificar lo que dices y lo que escuchas. Comenta abajo si estás dispuesto a ir hasta el final. Límpiame la lengua, Señor. Y no olvides, dale me gusta, suscríbete y comparte con quienes tienen que escuchar esto. Porque este mensaje no es para todos, es para los que tienen el valor de mirarse por dentro. Ahora sí, comenzamos. En cada iglesia hay una silla que parece tener memoria. Siempre está ocupada por la misma persona. Y en esa iglesia era la de Doña Clara. Una mujer de oración, de ayuno, de mirada profunda, respetada por todos, temida por algunos y escuchada por más de los que admiten. Clara no faltaba un solo domingo, siempre con su Biblia subrayada, su libreta de anotaciones y su voz firme cuando decía amén. Pero también era la que más sabía de todos. Sabía quién estaba en crisis matrimonial, sabía qué hermano estaba bebiendo otra vez, sabía que la joven de la tercera banca no vivía como decía vivir, y lo sabía todo porque lo escuchaba, porque lo observaba.
y porque muchos, por confianza, le contaban cosas que ella nunca supo guardar. Un día, después del culto, se sentó en la cocina con otras 3 hermanas. Mientras tomaban café, alguien mencionó el nombre de Lorena, una joven madre que había dejado de ir al templo hace un mes. Clara entrecerró los ojos y dijo en voz baja: «Ustedes no saben por qué dejó de venir, ¿verdad?». Y sin que nadie se lo pidiera, lo dijo todo. Habló del hijo que no era del esposo, del problema económico que ocultaba, del consejo pastoral que ignoró, todo con una voz casi compasiva, con una pausa entre cada palabra, como si fuera una herida que merecía ser expuesta, porque alguien tenía que decir la verdad. Esa noche, una de las hermanas presentes no pudo dormir. Era nueva, y aunque respetaba a doña Clara, sentía un peso en el pecho. Y al abrir su Biblia, sin buscarlo, leyó: «El chismoso revela el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo». Proverbios 11:13. Y tembló, porque entendió que lo que vivió esa tarde no fue una charla de oración. Fue una mesa de destrucción disfrazada de espiritualidad. Mientras tanto, Lorena lloraba sola en su casa. No por el error que había cometido, ella ya lo había confesado a Dios, sino porque alguien que decía amarla, la exhibió. Y lo que más dolía es que esa persona oraba, ayunaba, predicaba, pero no sabía cuándo callar. ¿Y tú, conoces a alguien como doña Clara? ¿O acaso, con el alma desnuda, te das cuenta de que a veces tú eres ella? Porque el chisme no siempre grita, a veces susurra, a veces se adorna con frases como «ora por ella». No es por juzgar, pero solo te cuento porque te tengo confianza. Y esas frases son cuchillos envueltos en terciopelo, son veneno con sabor a devoción. Jesús nunca se sentó con sus discípulos a hablar de las caídas de otros. Él restauraba, y cuando veía el pecado, lo confrontaba en privado, lo cubría con gracia y lo redimía con poder. Pero jamás lo usó como tema de conversación espiritual. La lengua de doña Clara no era mala, solo estaba sin freno, y un corazón sin freno destruye más que el pecado visible. ¿Y tú? ¿Sabes callar cuando el Espíritu te pide silencio? ¿O necesitas saber todo para sentir que controlas algo? Porque el que vive repitiendo todo lo que escucha, tarde o temprano será el instrumento de destrucción de alguien que Dios quería levantar. Y cuando eso pasa, aunque ores, aunque ayunes, aunque cantes, tus palabras no tendrán peso en el cielo, porque el mismo fuego que usas para hablar es el que contamina tu altar cuando no sabes callar. Era una noche de viernes. 5 mujeres se reunían cada semana para orar. Tenían un nombre para el grupo: intercesoras del muro. Oraban por la ciudad, por la iglesia, por los enfermos. Pero esa noche algo fue diferente. Empezaron con cánticos suaves. Luego, una de ellas, Silvia, dijo: «Antes de orar, quiero compartir algo muy delicado, pero lo hago para que podamos interceder con sabiduría». Y ahí comenzó. Nombró a una hermana joven, contó que había sido vista con un hombre que no era su esposo, habló de cómo eso afectaba su testimonio y cerró diciendo: «Solo Dios sabe lo que está haciendo, pero hay que orar fuerte porque esto no es bueno». Las otras escuchaban en silencio. Algunas asintieron. Una lloró, pero ninguna cuestionó si esa exposición era correcta, porque todo estaba envuelto en una palabra mágica: oración. Minutos después, otra mujer agregó: «Ya que estamos orando, yo también tengo algo que contar sobre el hermano que dirige la alabanza». Y así, una tras otra, cada petición de oración se convertía en un informe de rumores disfrazado de celo espiritual. Lo que empezó como altar, terminó como juicio, y esa noche, sin que ellas lo supieran, el cielo cerró sus oídos. La Biblia es clara.
El que encubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios 17:9. Y también, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Levítico 19:16. ¿Te das cuenta? En los ojos de Dios, divulgar lo oculto es atentar contra la vida de tu prójimo. Esa noche, una joven del grupo, Camila, volvió a su casa con el corazón inquieto. No podía dormir. Sentía que algo no estaba bien. Y mientras lloraba en su habitación, escuchó esa voz suave que el Espíritu usa cuando quiere despertar un alma sincera. Esto no fue intercesión, fue exposición disfrazada de santidad. ¿Y tú has estado en un círculo así? ¿Has escuchado peticiones que más parecían informes? ¿Has sentido el placer sutil de saber algo antes que los demás? ¿Has dicho, vamos a orar por ella, en cuando en realidad querías ser quien lo contaba primero? Entonces, este mensaje es para ti. Dios no se agrada de las reuniones donde la lengua es más activa que el corazón, porque lo que se hace en su nombre debe reflejar su carácter. Y cuando usas su nombre para esparcir dudas, críticas o sospechas, estás profanando el altar, estás trayendo fuego extraño. Las verdaderas intercesoras cubren, no exponen, claman, no comentan. Jesús, en su hora más difícil, solo pidió una cosa: velad y orad. No dijo, comenten lo que está pasando, ni me divulguen lo que vieron en Getsemaní. Solo pidió oración, silenciosa, leal, real. ¿Y tú? ¿Eres de las que ora o de las que informa? ¿Tu círculo es un altar o un tribunal? Porque si lo que compartes no nace de la compasión, no es intercesión, es chisme santificado, y eso hace temblar los cielos. Ella se llamaba Miriam, tenía 36 años y había cometido un error, uno de esos que dentro de la iglesia casi no tienen perdón humano. Había caído en adulterio, no lo negó, no se escondió, no inventó excusas, lloró, se quebró, se arrodilló ante el pastor y dijo, sí, fallé, pero quiero volver, quiero ser restaurada. El pastor, con lágrimas en los ojos, la abrazó, porque entendía que restaurar es más divino que condenar. Pero el problema no fue su pecado. El problema fue el eco de las palabras en los pasillos, los ¡ay, qué pena!, los yo la veía venir, los con razón últimamente se vestía así. Y aunque nadie la sacó del templo, todos la sacaron de sus conversaciones, de sus círculos, de su dignidad. Miriam volvió a asistir, se sentaba atrás, cantaba bajito, no miraba a nadie a los ojos, porque lo que no pudieron destruir con un juicio, lo estaban destruyendo con miradas, susurros y distancia. Un día, su hijo, de apenas 9 años, le preguntó, «Mamá, ¿por qué ya nadie te abraza en la iglesia?» Y ella no supo qué responder, porque no había castigo oficial, pero sí había algo peor, piedras invisibles, esas que no suenan cuando caen pero que golpean el alma, que no dejan marcas en la piel, pero sí cicatrices en el espíritu. Jesús conoció esas piedras. Aquella mujer, sorprendida en adulterio, fue arrastrada ante él por hombres que la querían lapidar. No la trajeron por celo espiritual, la trajeron por hipocresía religiosa. Y Jesús, en silencio, escribió en el suelo. Y luego dijo, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra». Juan 8:7. Y uno por uno se fueron. Pero hoy muchos no se van, se quedan y tiran sus piedras, no con las manos, sino con palabras, con chismes, con silencios hirientes, con aislamiento. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que Miriam ya se había arrepentido, ya había pedido perdón, ya había sido restaurada por Dios. Pero la iglesia no le perdonó lo que el cielo ya había olvidado. ¿Y tú?
¿Has hablado de alguien que ya se humilló delante del Señor? ¿Has mantenido vivo un pecado que Dios ya sepultó en el fondo del mar? ¿Has condenado con tu boca a quien hoy está más limpio que tú? La verdadera justicia no se mide en indignación, se mide en capacidad de restaurar sin destruir. Jesús no aprobó el pecado, pero no permitió que lo usaran como excusa para ejecutar a quien ya estaba rota. Él levantó a la mujer y le dijo, «Vete y no peques más». No le dijo, «Quédate allí para que todos te recuerden lo que hiciste». Las piedras invisibles siguen cayendo cada domingo, en palabras que parecen inocentes, en oraciones cargadas de juicio, en consejos que solo exponen más la herida. Y hoy Dios te pregunta, ¿eres de los que traen a los caídos o de los que siguen lanzando piedras disfrazadas de preocupación? Si no sabes qué decir, mejor ora en silencio. Porque la lengua que no sabe levantar no tiene autoridad para corregir. Hay palabras que no gritan, pero se quedan rebotando en la mente de quien las escucha, como un eco venenoso que no se va. Eso fue lo que le pasó a Elías, no el profeta, sino un joven líder de alabanza. Tenía apenas 23 años, una voz fuerte, un corazón sincero y una historia de conversión poderosa. Había salido de una vida desordenada, había dejado el alcohol, las malas compañías y se entregó por completo a Dios. Por eso, el pastor lo formó, le dio responsabilidad y la iglesia lo abrazó. Hasta que un día alguien lo vio hablando con una mujer fuera del templo. Solo eso, una charla, un gesto, un momento, pero fue suficiente para que alguien dijera, ¿vieron con quién estaba Elías? No digo nada, pero tengan cuidado. Esa frase, aparentemente inofensiva, se propagó como fuego entre hojas secas. En pocos días, Elías notó algo raro. Menos saludos, miradas distintas, frases cortadas, una distancia que no entendía. Hasta que alguien, con falsa compasión, le dijo, «Solo te lo digo porque te aprecio. Hay quienes están diciendo cosas feas sobre ti». Y ahí el eco empezó, no el rumor en los pasillos, sino la voz dentro de su alma. Ya no confían en ti, ya no eres puro, te están observando, tu imagen está manchada. Elías siguió sirviendo, pero por dentro algo se rompió. Ya no cantaba con libertad, ya no oraba con gozo, ya no miraba a los ojos a nadie. Todo por una frase, una semilla venenosa plantada en el momento exacto. Y aunque no era verdad, el daño ya estaba hecho. La Escritura dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. No dice, la caída de otro tiene poder, sino la lengua. Una palabra maldicha, un comentario disfrazado, un juicio disimulado, puede matar. Jesús advirtió, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. ¿Y tú? ¿Alguna vez soltaste un comentario ligero y no te diste cuenta de que estabas sembrando muerte? Hablaste sin pruebas, solo por lo que viste o asumiste. Dijiste, no estoy seguro, pero parece, y con eso encendiste un fuego que arrasó la fe de otro. Elías dejó de liderar meses después, no porque pecó, no porque cayó, sino porque ya no aguantaba el eco del veneno. Se sentía sucio, señalado, sospechoso. Y cuando un alma se contamina con duda colectiva, es muy difícil mantenerse firme. Pero Dios, en su misericordia, no lo dejó caer del todo. Usó a un anciano de la iglesia, uno que nunca participó de murmullos, para abrazarlo un día y decirle, Dios no escucha rumores, Él escucha corazones. Y eso fue suficiente para empezar a sanar. Hoy, Elías volvió a cantar, pero con otra madurez, con otra sensibilidad, con una herida que lo hace más humilde y una fe que lo hace más fuerte, porque entendió que en la iglesia, a veces, el mayor enemigo no es el pecado visible,
Es la lengua que lo amplifica sin amor. ¿Y tú? ¿Tus palabras sanan o contaminan? ¿Eres eco del cielo o eco del infierno disfrazado de espiritualidad? Dios hoy quiere purificar tu boca, no solo para que no mientas, sino para que dejes de repetir cosas que matan lentamente. Porque una palabra puede levantar, pero también puede arruinar un llamado entero. En la comunidad de la hermana Teresa se hablaba mucho sobre santidad, santidad en la ropa, en las palabras, en los hábitos, en la conducta visible. Cada domingo se predicaba contra el adulterio, contra el pecado sexual, contra la desobediencia abierta. Pero había algo que nunca se tocaba, algo que vivía entre pasillos, cocinas y llamadas de celular: el chisme. Teresa había crecido allí y había aprendido, sin que nadie se lo dijera, que hay pecados más feos que otros. Si alguien fumaba, era escándalo. Si alguien se divorciaba, era un terremoto. Si alguien se embarazaba fuera del matrimonio, había lágrimas en el púlpito. Pero si alguien contaba rumores, daba nombres, ponía en oración pecados ajenos, eso se pasaba como algo menor. Una vez, Teresa cometió un error. Cayó en una relación emocional con un hombre casado. No pasó a más, pero fue suficiente para que ella misma se apartara del ministerio. Confesó, pidió perdón, se alejó de la escena pública y entonces empezaron a hablar, no con odio, no con burla, sino con esa voz suave de falsa compasión. Oremos por Teresa. Cayó. Parece que estuvo con un casado. Qué triste. Con razón estaba tan activa últimamente, ¿no? Y así, la noticia corrió como viento entre hojas secas. Lo curioso fue que una de las que más hablaba, la hermana que dirigía el grupo de oración, era la misma que cada semana hablaba mal del pastor con sus amigas. Pero eso nadie lo señalaba, porque lo suyo no era pecado grave, solo era su forma de desahogarse, un comentario entre hermanas, una preocupación pastoral. Pero Dios no piensa así. Él no clasifica los pecados por su escándalo externo, sino por la intención del corazón, y la palabra lo dice claro. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Y también, estas 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6:16-19. ¿Lo ves? Dios aborrece la lengua que divide. No la tolera, no la minimiza, no la deja pasar porque fue con buena intención. En el juicio selectivo, el pecado sexual se grita. Pero la lengua suelta se justifica, y eso es perverso, porque mientras el adúltero se arrodilla, el chismoso sigue hablando. Mientras la caída visible se arrepiente, el murmurador sigue sembrando. Jesús dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Mateo 7:3. Y si esa viga no es lujuria, no es codicia, no es robo, y si esa viga es tu lengua suelta, tu juicio secreto, tu conversación disfrazada de celo santo, ¿y tú? ¿Has caído en este juicio selectivo? ¿Te has escandalizado por pecados públicos mientras escondías los tuyos bajo frases piadosas? ¿Has juzgado al otro por su error mientras tú hablas de él como si no tuvieras culpa? Caíste en inmoralidad, pero si hablaste, expusiste, sembraste discordia o simplemente fuiste canal de rumores, necesitas pedir perdón igual. Dios no busca perfección, pero sí busca coherencia. Y el que señala sin mirarse queda ciego.
Elena tenía 49 años, líder de mujeres en su congregación, una mujer con un testimonio firme, una voz suave y una presencia maternal. Todos la querían, todos confiaban en ella, pero había algo que nadie notaba. Elena no chismeaba, solo se preocupaba. Cada vez que algo pasaba, ella era la primera en decir: no es por criticar, es que me preocupa. No quiero hablar mal, pero siento que debemos orar por eso. No quiero juzgar, pero hay cosas que no están bien. Y entonces lo soltaba. Pequeños detalles, pequeñas frases, información a medias, tonos suaves, todo siempre por amor. Hasta que un día una joven, Gabriela, se le acercó. Con lágrimas en los ojos le dijo: hermana Elena, ¿por qué dijo que estoy en rebelión si solo pedí un tiempo para sanar? Y en ese instante el corazón de Elena se congeló, porque lo que ella había comentado, solo para orar, había llegado a oídos de quien más necesitaba compasión. Y no fue consuelo, fue golpe. La Biblia dice: con sus lenguas engañan con suavidad, pero en su interior hay veneno de serpientes. Salmo 143. Eso es lo que ocurre cuando el chisme no grita, sino que se presenta como cuidado. Es el veneno suave, la falsedad piadosa, la compasión contaminada. Gabriela se alejó de la iglesia por semanas, no por su proceso personal, sino porque la mujer que debía cubrirla la expuso con amabilidad. Y Elena, por primera vez en años, se miró al espejo espiritual. Se dio cuenta de que muchas de sus palabras, aunque nacían de la emoción, no pasaban por el filtro del espíritu, porque nunca oraba antes de hablar. Solo hablaba y después decía que oraba. ¿Y tú? Has usado frases como: ora, por fulana, está en algo raro. No sé bien, pero parece que no me meto, pero alguien tiene que decirlo. Has dicho cosas bajo el disfraz de preocupación, cuando en realidad era solo una excusa para compartir algo que no debías. Entonces escúchame con amor, eso también es chisme. Jesús no compartía los errores de sus discípulos con otros. Él los corregía en privado, los levantaba con verdad. Y cuando alguien caía, Él no avisaba al grupo. Él se arrodillaba a su lado. El veneno suave es más peligroso que el directo, porque cuesta más detectarlo. Y cuando entra, es más difícil de expulsar. ¿Quieres saber si lo que estás diciendo viene de Dios? Pregúntate esto antes de hablar. ¿Esto edifica o solo informa? ¿Esto está cubierto en amor o envuelto en juicio? ¿Lo diría Jesús así como lo estoy diciendo yo? Si no puedes responder con paz, mejor guarda silencio. Dios no te pide que sepas todo, te pide que ames. Y a veces el acto más santo es callar. Cada iglesia tiene una banca, una esquina, una silla que guarda la memoria de alguien que ya no está. En la comunidad de Tierra de Paz, esa silla estaba en la tercera fila, al lado derecho. Y por muchos años siempre la ocupaba la hermana Lucía. Lucía era dulce, discreta, no hablaba mucho, pero su sonrisa iluminaba el templo. Y su voz, aunque baja, tenía una fe que contagiaba. Había pasado por mucho: divorcio, pobreza, enfermedad, pero allí estaba, firme, siempre con su Biblia abrazada al pecho, hasta que un día dejó de venir, y nadie supo por qué. O al menos eso creían, porque en realidad algunas sí sabían. Días antes de su ausencia, Lucía había confiado un secreto a una hermana del círculo de oración. Estaba saliendo con un hombre divorciado. Iban despacio, buscaban dirección de Dios y no sabían aún si continuar. Pidió que no dijeran nada, solo quería oración, consejo, cobertura, y al principio la hermana asintió. Le tomó la mano, oraron juntas. Pero al día siguiente, el tema ya había sido compartido en otro grupo de intercesión. No juzguemos.
Pero Lucía está saliendo con un hombre que ya fracasó una vez. Esto puede ser una trampa. Hay que orar fuerte. Lo que siguió fue lo de siempre. Silencios, miradas diferentes, distancia, supuestos disfrazados de espiritualidad. Lucía notó el cambio y su corazón, ya frágil, no aguantó más. No por el juicio de Dios, no por culpa, sino por el eco de una preocupación que no fue compasiva, fue destructiva, y así su silla quedó vacía. Pasaron los días, los meses, los servicios. La Biblia seguía abierta, los cánticos seguían sonando, los sermones seguían fluyendo, pero Lucía no volvió. Un día, la hermana que había compartido el secreto la encontró en el mercado. Lucía no evitó el saludo, pero tampoco sonrió. Solo dijo: «Yo confié en ti y ahora no tengo fuerzas para confiar en nadie más». Y se fue. Esa noche en su casa, la hermana oró, pero sus palabras chocaban con el techo, porque en su interior sabía que una frase inocente había destruido una confianza sagrada. No quiso dañar, pero lo hizo, porque el daño no siempre viene con intención, a veces viene con descuido, con ligereza, con falta de temor. Jesús dijo: «De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta». Mateo 12:36. Y esa palabra ociosa fue la que hizo que una mujer llena de fe abandonara su altar. ¿Y tú? ¿Has hablado de alguien en confianza y eso terminó en juicio público? ¿Has repetido una historia para orar, pero lo hiciste sin autorización del cielo? Hoy, en miles de iglesias, hay sillas vacías, no por pecado, no por rebeldía, sino por lenguas que no supieron callar, lenguas que destruyeron lo que Dios estaba construyendo. Lucía puede ser tu hermana, tu madre, tu amiga, o puede ser tú. Y si alguna vez fuiste herida por algo que se dijo con tono suave, pero intención torpe, Dios quiere sanar eso. Y si alguna vez fuiste quien lo dijo, Dios quiere restaurarte también, pero solo si reconoces que una preocupación compartida sin sabiduría puede matar lo que el amor estaba tratando de restaurar. No todo lo que sabes tienes que decirlo. No todo lo que ves debes comentarlo. No todo lo que escuchas fue dado para que lo repitas. Hay silencios que hablan más fuerte que las palabras. Hay silencios que agradan más a Dios que las oraciones llenas de juicio. Marcos era anciano. En su comunidad tenía 71 años. Había visto generaciones crecer, caer, levantarse. Era el tipo de creyente que todos escuchaban, pero que pocas veces hablaba. Cuando algo pasaba, él solo decía: «Oremos», y oraba. Nunca opinaba más de la cuenta. Nunca compartía lo que alguien le había confiado. Nunca disfrazó curiosidad con espiritualidad. Y por eso, todos confiaban en él. Un joven líder una vez le preguntó: «Hermano Marcos, ¿cómo hace para no hablar de lo que sabe?». Y él respondió: «Porque aprendí que el silencio a veces protege más que 1000 palabras, y cuando callo por amor, Dios habla por mí». Proverbios lo dice así: «Aún el necio cuando calla es contado por sabio». Proverbios 17:28. Y también: «El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo». Proverbios 17:9. El silencio espiritual no es indiferencia, es protección, es intercesión sin contaminación, es saber que el altar de tu corazón no puede ser tocado por rumores, por críticas, ni por frases disfrazadas de preocupación. Hay momentos en que la lengua quiere hablar, pero el espíritu dice: silencio. Y si aprendes a obedecer ese susurro, te convertirás en un refugio, no en una amenaza. Jesús, frente a sus acusadores, guardó silencio. No porque no tenía que decir, sino porque el amor no necesita justificarse. Y tú, que a veces sabes cosas, que viste algo, que escuchaste una conversación,
Dios no te pide que lo repitas, te pide que lo ores, que cubras, que guardes, que protejas, porque el reino de los cielos no se construye con verdades filtradas, sino con corazones fieles. El enemigo sabe el poder de la lengua. Por eso no necesita gran pecado para destruir una comunidad. Solo necesita una boca que no sepa callar. Y tú eres esa boca. Eres ese oído que escucha y luego reparte. ¿O eres ese altar silencioso donde el dolor ajeno encuentra cobertura? Dios hoy te llama al silencio santo, no por miedo, no por omisión, sino por honra, porque callar por amor es un acto de fe. Y cuando tú decides guardar lo que sabes en secreto, el cielo se convierte en tu testigo. Y Dios mismo se encarga de exaltar a quien protege y disciplinar a quien expone. Así como hay poder en la lengua, hay gloria en el silencio. Y ese silencio es la antesala de la restauración. Si llegaste hasta aquí, necesito decirte algo desde el Espíritu. No todos lo hacen. No todos soportan ser confrontados sin escapar. No todos tienen el valor de mirar su propio corazón con honestidad. Pero tú lo hiciste, y eso no te hace perfecto, te hace valiente, te hace despierto, te hace parte de los pocos que aún quieren parecerse a Cristo. Hoy recorriste un sendero incómodo, uno donde las verdades no fueron decoradas, donde el pecado no se escondió y donde el chisme, ese veneno suave, fue expuesto como lo que realmente es, un asesino disfrazado de preocupación. Vimos a Clara, que sabía todo, menos cuándo callar, a las intercesoras que oraban mientras destruían reputaciones, a Miriam apedreada con miradas después del arrepentimiento, a Elías contaminado por una frase inocente, a Elena cuya compasión estaba cargada de juicio, a Lucía que solo pidió oración y terminó abandonando su iglesia, y a Marcos, el anciano que nos enseñó que el silencio también es poder. Tal vez tú fuiste herido por una lengua suelta. Tal vez aún sangras por algo que alguien solo comentó. O quizás, con lágrimas en los ojos, reconoces que muchas veces fuiste tú quien habló de más, quien repitió algo que no debía, quien informó para orar, pero lo hizo sin permiso del cielo. Entonces esta es tu oportunidad de comenzar de nuevo, porque el Dios que juzga el chisme también restaura al que calla a tiempo. Escribe ahora en los comentarios, como sello espiritual: Señor, enséñame a callar con amor. Esa frase, escrita con sinceridad, puede marcar tu alma. Puede ser el inicio de un nuevo tipo de santidad. No de vestimenta, no de formas, sino de boca limpia y corazón fiel. Dale me gusta a este video si Dios te habló. Suscríbete para que esta voz de verdad no se apague en tu camino, y comparte con todos los que saben demasiado y hablan más de la cuenta. Este mensaje no es para los religiosos, es para los que quieren ser transformados de verdad. Si este canal te bendice, haz de él tu altar. Aquí no vendemos un evangelio fácil. Aquí decimos lo que otros callan, para que tú vivas lo que muchos no alcanzan. Aquí lloramos contigo, aquí oramos contigo, y aquí el Espíritu Santo tiene lugar para sanar tu lenguaje, tu carácter y tu fe. Quédate en silencio ahora, respira, pon la mano sobre tu boca y di dentro de ti: Señor, hazme digno de callar por amor, porque si fuiste herido, Dios te sanará, y si heriste, Dios puede usar tu boca restaurada para ahora levantar a los que tú mismo ayudaste a caer. No olvides, la lengua que calla por amor tiene más poder que la que ora en voz alta.